Bueno, entonces, el día de hoy voy a hablar de un paper del grupo de Giuseppe Carleo en Suiza. Y bueno, el paper habla sobre un problema que es un problema importante en la mecánica cuántica, y que nosotros aquí desde el grupo estamos haciendo una réplica de los resultados de ese artículo utilizando otros métodos. Y haciendo esa réplica nos hemos dado cuenta de algunas limitaciones que tiene pues las técnicas que nosotros utilizamos, que son estados cuánticos de redes neuronales, y que son unas limitaciones pues importantes. En este momento no tenemos tantos resultados, o sea, seguimos haciendo cálculos. La idea es tener resultados en esta semana que viene y ya terminar de escribir el artículo, pero la fenomenología de la dificultad de aprender este problema particular del que les voy a hablar es una fenomenología que les voy a mostrar ahorita, y que es importante entenderla cuando uno trata en general con problemas, con métodos de solución de la mecánica cuántica, que son métodos aproximados y que en general son métodos que no son convexos, y por lo tanto no hay una garantía de que uno vaya hacia un mínimo global de cualquier función de costo que uno esté. En este caso, nosotros siempre minimizamos la energía, entonces no hay una garantía de que uno llegue realmente al mínimo de energía. Y ese problema de que no hay esa garantía se ve explícito más y más en problemas que son altamente entrelazados, cuyos estados son altamente entrelazados, y no solamente que son altamente entrelazados, sino que involucran una gran porción del espacio de Hilbert. Entonces, bueno, el problema del que les voy a hablar es el problema de evolución temporal de un sistema eh, cuántico. Y estamos preparando este artículo con Herbert y con el profe Fabio, que creo que no se puede conectar hoy, no lo vi por lo menos. Eh, pero pues bueno, voy a hablar primero del artículo del grupo de Carleo, y después de lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, el artículo se llama Variational Dynamics as a Ground State Problem on a Quantum Computer. Entonces, muy rápidamente les voy a contar qué es lo que ellos hacen. Usualmente el problema de la evolución temporal lo ataca pues de la siguiente manera. Uno tiene un estado de un sistema cuántico, psi en un tiempo cero, y uno está interesado en obtener el estado cuántico del sistema cuando ha pasado cierto tiempo t mayúsculo después. Y pues nosotros sabemos que nosotros podemos resolver, ya sea que el hamiltoniano sea dependiente del tiempo o no, podemos resolver la ecuación de Schrödinger, que pues es la ecuación que dicta la evolución en la mecánica cuántica. Y lo que nos va a decir es que va a existir un operador U, que usualmente es referido como el operador de evolución o simplemente el propagador de la mecánica cuántica, que cuando el hamiltoniano no es independiente del tiempo toma una forma sencilla, pero cuando no, toma una forma un poquito más complicada. Pero la cuestión es que nosotros podemos encontrar ese operador U haciendo ya sea integración numérica directa de las componentes eh, de las componentes del estado cuántico que queremos evolucionar. Pero también podemos encontrar de forma explícita este U haciendo la exponenciación de la matriz hamiltoniana para el tiempo t. Aquí en general, bueno, va a haber un problema más adelante, voy a hablar de ese problema, y es que en general los hamiltonianos son hamiltonianos que uno escribe de una forma muy compacta, es decir,
uno tiene una base sobre la cual uno escribe un hamiltoniano, y ese hamiltoniano de cierta manera se ve sencillo en las ecuaciones. O sea, es muy compacto frente al tamaño total del espacio de Hilbert de ese sistema mecánico cuántico. Entonces, el problema en general es que la exponencial, entonces, el hamiltoniano como operador, si se pasa a una representación matricial, usualmente es una matriz sparse, es decir, una matriz que tiene casi todas sus componentes son cero. El problema es que en general la exponencial de una matriz sparse no es sparse. Y bueno, ese es un gran inconveniente, pero Vladimiro, Juan Pablo dice que tiene un comentario. Por favor, vamos avanzando en las preguntas. Sí, Juan. Vlado, vos estás hablando solamente de hamiltonianos independientes del tiempo, ¿no? también dependientes, también puede ser También dependiente. dependientes. O sea, Sí, son generales. sí, pueden ser generales. Ahí también hay que tener entonces algo en cuenta, es que para vos puedes hacer la exponencial de la matriz, dependiente del tiempo, el hamiltoniano debe conmutar a diferentes tiempos, o si no sería una cosa como una serie de Dyson o una cosa Eh, más complicada. Exacto, sí, sí, sí. O sea, la exponencial se abre, la solución formal eh, que incluye ese operador de ordenamiento temporal, claro, se te vuelve una cosa un poco más complicada, es verdad. Entonces, en general es un problema complicado y en general es un problema que al hacer la exponenciación, ya sea de un hamiltoniano dependiente o independiente del tiempo, va a involucrar operadores que ya no son sparse. ¿Sí? Ese es como tal vez el mensaje. Y entonces lo que ellos proponen también para solucionar la ecuación de Schrödinger, pero esta vez lo que quieren hacer es solucionar una ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, es decir, simplemente un problema de autovalores. Y lo que hacen para esto es que consideran el mismo sistema físico que tenían antes, pero adicionalmente le anexan un reloj. Es decir, que el sistema cuántico ya no es el sistema normal o usual, el sistema principal, sino que de cierta manera se hace más grande porque se le anexa o se va a describir ahora el estado también de un reloj. Esta es una idea que hay unos papers seminales de Feynman en donde propone la computación cuántica y también propone algunos algoritmos, por ejemplo, para hacer dinámica cuántica. Y la idea de poner la idea es básicamente que uno en un simulador cuántico tiene una parte que son grados de libertad que le van a ayudar a uno a simular el sistema físico, pero hay otra parte del simulador tiene otros grados de libertad y Feynman lo que propone es utilizarlos para emular un reloj, que son como grados de libertad que se configuran de una manera que codifican la hora o codifican el tiempo de ese sistema, del sistema grande como tal. Entonces, la gran idea de todo esto es que va a existir un estado base del sistema más el reloj que va a codificar la historia del sistema físico principal. Y en este paper entonces lo que ellos hacen es responder cómo encontrar ese estado base. Ellos lo que hacen es que proponen una manera de encontrar el estado base precisamente en un simulador, es decir, en un computador cuántico, en un chip. Entonces, bueno, primero veamos alguna motivación sobre este problema, es decir, sobre cómo... Hay otra pregunta, Vlad. sí, vamos a ver sobre cómo encontrar el estado base. Entonces, si Ya, hay claro. quien haga la Una pregunta. pregunta ahí, ese reloj es un aparato macroscópico de medición, es un sistema cuántico, ¿qué es? Va a ser un sistema cuántico, entonces tú vas a tener en el chip del computador, vas a tener unos qubits que van a simular el sistema físico y otros qubits que vas a dedicar a simular el estado del reloj, ¿sí? Oh, Entonces, pero en general el reloj va a ser hablado más a nivel conceptual, pero en la realidad son ya sea spines,
o qubits o lo que sea, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, vamos a ver un poco de la motivación. La motivación, digamos, en el paper original de Feynman, pues es bonito, pero em, no es tan claro en el sentido de que no pone las ecuaciones que uno a la final necesita resolver para, para encontrar este estado base, ni para armar el hamiltoniano que se necesita. Es decir, solamente como para volver a insistir en el tema, aquí lo que nosotros necesitamos es construir un hamiltoniano que describa un sistema bipartito. La primera parte va a corresponder al sistema físico original y la segunda parte va a corresponder al reloj y por supuesto tiene que haber una interacción entre esas dos partes para que pueda uno describir en un cierto tiempo, es decir, en un cierto estado del reloj, del sistema reloj, uno va a tener entonces un cierto estado en el sistema correspondiente al sistema físico, que va a dar el estado precisamente en el tiempo del reloj, ¿sí? Entonces, Vladimir, una pregunta. El espacio de Hilbert con el que vas a trabajar es un espacio de Hilbert que te va a dar cuenta de que al evolucionar el estado base puede ocupar estados excitados del sistema, porque digamos muchas veces lo que se hace es sí. estudiar sistemas adiabáticos donde el base sigue siendo el base, ¿cierto? En la evolución. Ajá. Entonces, digamos, ¿cuál es la expectativa? La expectativa es que si el estado base se desbarata, el método sea capaz de predecir eso. Si entiendo bien la pregunta es, o sea, si uno puede, por ejemplo, considerar un subespacio del espacio de Hilbert en donde uno encierre el estado base, la respuesta es no, uno considera el espacio de Hilbert completo. Es decir, lo que uno quiere es en ese espacio de Hilbert completo buscar el estado base y ese estado base va a codificar la evolución temporal. Entonces, si quieres, Pero más no, no, adelante. pero yo quiero una respuesta concreta porque es que eso cambia mucho la mirada, ¿no? Es decir, si uno tiene una evolución y habla de la evolución del estado base como condición inicial, Ujú. entonces uno puede hacer seguimiento de si el estado base sigue siendo el estado base del sistema acorde a esa condición inicial que uno pone, que es típicamente un proceso adiabático, ¿cierto? Si uno esa Ya. condición inicial que elige como estado base le va a hacer seguimiento, pues obviamente el hamiltoniano eventualmente lo llevará a estados excitados. Entonces mi pregunta es, en términos, porque es que cuando uno habla del estado base en genérico, pues no sabe a qué se está refiriendo, ¿cierto? Es decir, me imagino que lo que tú quieres es tiempo a tiempo diagonalizar o mirar cómo es Sí. la posibilidad de que se describa el estado base, pero mi pregunta es, si una de las motivaciones es correlacionar con el estado base inicial que uno escogió. Ya. Bueno, listo. Entonces, la respuesta más amplia es, lo que nosotros queremos encontrar es el estado base del hamiltoniano completo, ¿cierto? Pero la evolución del sistema físico puede ser inicializado en cualquier estado, no necesariamente en el estado base. Entonces, ¿por qué? Porque supongamos que nosotros encontramos el estado base del sistema físico, ¿cierto? Si uno pone a evolucionar el estado base de un sistema físico, pues él no va a evolucionar a ningún lado porque está en el estado base y ahí se va a quedar, ¿sí? Entonces, uno puede verificar, sí, si uno de condición inicial pone el estado base del sistema físico, uno debería ver que la evolución es plana, es decir, que el sistema se queda en ese estado base. Sin embargo, este estado base del que yo estoy hablando es el estado base ya de todo el sistema, del estado físico más el reloj. Eh, O sea que lo estás poniendo como si fuera un ambiente disipativo.
Exacto, Pero entonces en exactamente. ese sentido es peor la pregunta, ¿no? Porque si yo lo pongo en un ambiente disipativo y tengo el estado base original, ¿cierto? Voy Ujú, a tener nuevamente procesos adiabáticos en donde yo puedo hacerle seguimiento a los regímenes de parámetros donde el estado preserva como un estado coherente ese estado base, o pues voy a tener que él se desbarata, ¿no? ujú, O sea, mi pregunta es, ¿cuál es la correlación que tienes con el estado base inicial? Y obviamente pasa con todos los hamiltonianos. Si uno tiene un estado arbitrario inicial, pues la dinámica misma le va a decir en su estado asintótico cuál es el estado al que llega el sistema, que no necesariamente es el estado base, ¿no? ujú. En principio, como aquí se está, o sea, aquí se está mirando un estado, em, pues en un sistema cerrado, el sistema completo va a ser cerrado, el, el estado del sistema físico como tal, no hay garantías de que él siga siendo un estado puro a medida que tú avanzas en el tiempo. Sin embargo, el formalismo hace que para cada tiempo del reloj tú tengas un estado separable entre el sistema físico y el reloj, y por lo tanto el sistema físico se mantenga en un estado puro. Pero eso es en teoría, en la realidad eso no ocurre. Entonces, si quieres, déjame avanzar en el problema variacional y ahí de pronto queda más claro cómo se expresa ese estado base en función del estado del sistema y del estado del reloj. ¿Sí? Entonces, voy a revisar ahora estas ideas de este otro paper que habla sobre este reloj de Feynman. Em, entonces, este es otro paper, de pronto algunos conocen a Jarrod McLean, él es una persona que ahora está haciendo muchas cosas de computación cuántica importantes y está también Alan, que es también alguien que está haciendo muchas cosas de descubrimiento de materiales y de fármacos utilizando este tipo de algoritmos de circuitos cuánticos. Entonces la idea es ahora sí mirar en particular cómo el problema de evolución temporal lo podemos pasar a un problema de estimar el estado base de un sistema más grande. Entonces inicialmente nosotros vamos a tener la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo y la solución general, que es lo que decía, que es lo que decía ahora, lo que apuntaba Juan, es que pues, uno puede escribir el propagador en general como esta expresión de la izquierda, con esta T caligráfica siendo el operador de ordenación temporal. Pero bueno, en general vamos a hablar solamente de este U, que lo evoluciona a uno desde un tiempo t sub 0 hasta un tiempo t. El problema es que, como les decía, cuando el tiempo t es grande, esa U se vuelve en general densa, una matriz densa, y por lo tanto es muy difícil de manejar en un computador normal, pues porque sí, es densa y ustedes saben que los espacios de Hilbert son inmanejables en un computador clásico. Pero pues ustedes también saben que uno puede romper la evolución en pedazos pequeños. Entonces, en particular, podemos ir desde el tiempo t0 hasta el tiempo t1, desde el tiempo t1 al t2, así hasta el tn y del tn al t. ¿Sí? Y como hemos partido en tiempos más pequeñitos, bueno, ustedes saben que si yo quiero evolucionar desde un tiempo t hasta un tiempo t, es decir, dejar la evolución, no hacer nada, esa U se convierte en una identidad que claramente es sparse. Entonces, lo que nosotros queremos explotar es que si yo evoluciono en tiempos pequeñitos, calcular esa U ya no es tan difícil, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ahora sí introducir más formalmente el reloj. Vamos a agrandar el sistema físico con un grado de libertad más, que es el reloj, y ese reloj puede tener
varios estados. Puede tener el estado 0 para marcar la hora 0 o el intervalo de tiempo 0, el estado 1 hasta el estado t-1. Entonces tenemos t estados del reloj. Y tenemos pues la condición de que estos estados son en general ortonormales. Entonces es como si tuviéramos un sistema de t niveles, básicamente, un qubit de t niveles. Espérame un segundito, Pablo, y introduzco esto. Entonces, lo que vamos a nosotros a tener es un estado phi mayúsculo que lo vamos a ver como el estado base del sistema completo. Entonces, que va a tener una parte que es la psi sub t, que es la parte del sistema físico, y otra parte que es el t, que corresponde al reloj. Entonces, si quieres, dale, Juan. Pues ahí definís como el tiempo como una sucesión de números naturales discretos, ¿no? Y bueno, eso es posible hacerlo. La pregunta mía es, ¿eso cómo es un reloj? O sea, ¿cómo prevenís que no vaya del 1 al 0 y se devuelva? O sea, ¿no hay una flecha del tiempo ahí? Sí, hay una flecha del tiempo, es decir, tú tienes ordenados esos estados, tú sabes que el Eso. 1 va después del 0, que el 2 va después que el 1. Sí, sí, pero en un proceso físico uno puede devolver del 1 al 0 sin ningún problema. Exactamente, sí. Y ya lo vamos a ver más explícitamente con el principio variacional, Ya, que precisamente se va a explotar que la mecánica cuántica le da igual para cuál dirección vaya el tiempo. claro. Entonces vamos a explotar ese hecho para crear el principio variacional. Lo importante de este estado phi, entonces, que como ven es un estado que no es separable, pero para cada tiempo sí es, o sea, si uno proyecta sobre un tiempo particular, sí puede uno separar el reloj del sistema físico, pero en general no es separable, es decir, hay correlaciones que no son triviales, no son correlaciones clásicas entre entre el reloj y el sistema cuántico. Entonces, en particular, si nosotros quisiéramos acceder al estado del sistema en un tiempo t, nosotros simplemente proyectamos este estado phi mayúsculo, lo proyectamos sobre el estado i del reloj para obtener el estado físico en el tiempo t sub i. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Sí, creo que... Alejandro, adelante. Dividir el tiempo de esta manera, bueno, crear esa sucesión de operadores U, ¿qué error me introduce? Ninguno, es exacta, es una igualdad. Es una igualdad porque tú estás simplemente evolucionando desde un tiempo hasta otro. Aquí no hemos hecho ninguna aproximación. Y digamos en el momento de realizar la simulación, digamos cuando reemplace eh, la matriz densa gigante por por estas matrices dispersas más pequeñas. Tampoco. No hay ninguna porque si tú piensas el problema, tú estás haciendo una evolución al inicio desde el tiempo t0 hasta el tiempo t1 y esa es la evolución que te dicta la ecuación de Schrödinger. Es decir, ahí no hay ningún error. Ahora tú estás yendo desde el tiempo t1 hasta el tiempo t2, ¿sí? Y ahí tampoco hay ningún error. ¿Qué es lo que pasa? Usualmente, por ejemplo, en los computadores cuánticos, no es posible meter un operador como el de U en compuertas cuánticas. Y allí sí se hace una aproximación, que es la aproximación, ahorita la voy a mencionar, que es la aproximación de la totalización, que se llama, y es básicamente una aproximación de la exponencial. Tú sabes que en general cuando uno tiene un hamiltoniano que es la suma de términos que no conmutan, la exponencial de ese hamiltoniano no es simplemente la exponencial de la primera parte del hamiltoniano por la exponencial de la segunda parte, sino que tienes que usar la fórmula esta de Hausdorff-Baker-Campbell, creo que se llama. Y lo que hace la totalización es hacer una aproximación de esa fórmula, y ahí sí hay una aproximación.
pero por ahora no hay ninguna aproximación. Tú lo puedes partir, si quieres, en el número, tu n puede ser cualquiera, es decir, el número de intervalos de evolución puede ser el que tú quieras y no hay ninguna aproximación ahí. ¿Listo? Sí, gracias. Listo. Bueno, entonces ahora sí veamos desde dónde parte un poco o cómo se justifica o se motiva más bien. Más bien es una motivación, no tanto... Pregunta, Juan Pablo. Dale, dale, Juan. Perdona que le pregunte tanto, pero está bastante interesante y me resultan bastantes dudas. Aquí, cuando haces la partición de los Vs, también vas a hacer una aproximación de que todos esos Vs son iguales o al parecer o similares, por lo menos. Si la distancia entre... Es pequeña. No importa si es pequeño o es grande. Si la distancia entre un tiempo y el siguiente es un dt y para Sí. todos los intervalos es el mismo dt, todos tus u's van a ser igual. porque, Okay. el 1 no depende de los dos tiempos, sino que depende de la diferencia de los dos tiempos. Ok, ¿Sí? listo. ¿Y por qué esa proyección que haces al final es un número real, sabiendo que estás proyectando solamente sobre uno de los estados? Eso seguiría siendo un número complejo. No, eso no es un número real, porque mira que tú estás proyectando sobre el tiempo i. Lo que pasa es que como tenés una doble barra ahí, entonces me confundo, no sé. ¿Cuál doble? Ya. No, esa es una anotación de este paper, sí es raro. Mira que tiene ese psi t, ¿cierto? Sí. Es Y como luego para tratar de notar que está en un tiempo dado únicamente, exacto, ¿no? es como cuando tú escribes en las integrales que evalúas en el tiempo t Sí, igual a sí, pero 0. como lo pones al otro lado, yo pensé, bueno, es un valor esperado, ¿no? Sí, Pues, no, pero sí, es verdad, no es un valor esperado, esto es un estado, es decir, es el claro, es estado. un estado y sigue Solo siendo... estás proyectando el reloj, el otro Sí, no lo proyectas, el otro lo dejas igualito. ok. Listo. Entonces, bueno, veamos ahora sí cómo hacemos el principio variacional. Entonces, el principio variacional lo vamos a escribir así, o sea, vamos a empezar así desde Espérate, yo creo que no hay un error. ¿qué cosa? Es que lo que tenés es un que no se ve bien ¿En dónde? en la parte anterior. ¿En dónde? Ahí sí. No, es un ket, claro. Sí, Es un sí. qué. Sí, 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 es está feo. A mí no me gusta esa notación. O sea, yo sí, como siempre... tiene tantos paréntesis, Es un ket evaluado. es un ket Está evaluado. evaluado. Ahí está Sí, bien, sí, por supuesto. listo. Entonces, bueno, ahora tienes este principio. Entonces, esto es lo que decía ahorita Juan, de que uno puede ir para adelante o para atrás en el tiempo sin ningún problema. Ahí tengo otra pregunta. Aquí o en el anterior. No, ahí, en esa. Porque es que, Sí, o sea, el problema no es que uno vaya para atrás o para adelante, sino que uno en mecánica cuántica puede transitar, por ejemplo, del tiempo del estado T3 al estado T1, de un salto. sí, Clásicamente un tiempo uno va sucesivamente por el 3, el 2, el 1, o sea, tiene que pasar por todos. exacto, sí. Entonces, en mecánica cuántica no, eso cómo se entiende que uno vaya, por ejemplo, del T máximo al tiempo mínimo en un solo Ya. paso. Entonces, aquí lo vas a hacer, aquí lo vas a construir de esa manera, para que lo puedas hacer como evolucionaría naturalmente, o sea, en secuencia. Hola, ¿qué más? Hola, ¿Qué clase? ¿quién está por ahí hablando? Camila, apaga el micrófono. ¿Ya? Sí, creo que ya. Bueno, entonces está ¿no? Esta ecuación. Entonces, al principio tenemos lo siguiente. Aquí en la mitad tenemos un estado inicial psi 0 y vamos a operar u sub 0, que es el primer operador que lo va a llevar a uno desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1. Entonces, esto nos va a evolucionar desde el tiempo 0, la u sub 0 nos va a evolucionar desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1. Y pues claramente ustedes ven que u0 por psi 0 es psi 1. Y como esta cosa estos estados están ortonormalizados, entonces, bueno, perdón, no están ortonormalizados, no, están normalizados. Uno lo que va a tener es que esto al final, esto verde va a ser igual a 1 y va a tener uno lo mismo para el otro caso.
Es decir, ahora vamos a arrancar con un estado psi1 y vamos a aplicar el operador U0 daga, que es temporalmente irnos hacia atrás en el tiempo, desde el tiempo T1 hasta el tiempo T0. Y por lo tanto aquí vamos a evolucionar desde el tiempo 1 hasta el tiempo 0 y eso también va a dar 1, entonces de ahí sale que 2 menos 1 menos 1 es igual a 0. ¿Sí? Ahora es donde comienzan a haber de pronto un poco de digámoslo así, como de aproximaciones o donde comenzamos a hacer las aproximaciones. Miren que aquí lo que estamos haciendo para este tiempo T0 y T1 es de forma explícita en esta ecuación hacer un ordenamiento temporal o poner explícitamente un ordenamiento temporal de tal forma de que es bastante explícito que el tiempo 1 va después del tiempo 0 y que si yo quiero reversar el tiempo, entonces que en ese tiempo al revés, el tiempo 1 va antes que el tiempo 0. O sea, yo creo que esa es la idea de este principio variacional, que es una ecuación, pues, es obvia, pero yo creo que lo hacen de esta manera precisamente para ordenar el tiempo como Juan lo estaba sugiriendo ahorita. Entonces, veamos que si U, el operador U, se sabe de forma exacta, que es lo que nosotros tenemos, pero el estado psi, en cambio, no lo sabemos de forma exacta, sino que es un estado variacional, es un estado que depende de unos parámetros que nosotros vamos a ajustar. Entonces, esa igualdad ya no es una igualdad, sino que se vuelve una desigualdad, ¿sí? En general aquí lo que vamos a tomar es el valor absoluto, el módulo de la parte de la izquierda de esta ecuación, pues, porque en general... Vladimir, esa ecuación tiene dos subecuaciones, que son la parte real de ella y la parte imaginaria. La parte imaginaria te da 0. La pregunta es, ¿cómo se entienden esos componentes de la ecuación? No lo Porque sé. tú tienes ahí un valor esperado, ¿cierto? O una transición entre el 0 y el 1, temporal. Y el otro lo tienes como el hermítico conjugado de eso. Es decir, eso es un A más IB y un A menos IB. Entonces eso lo que está diciendo es que tu parte real es la que va a dar ese 2 y la parte imaginaria te va a dar 0. Ya. Entonces, Bueno, sí, tienes razón, es decir, realmente sí, esto no tiene parte imaginaria. eso no tiene parte imaginaria, ¿no? Sí, es verdad. Entonces sí, es una ecuación que siempre son números reales, pero entonces cuando el psi es variacional, pues en general no va a ser una igualdad, sino una desigualdad. Y es porque la única manera de que eso sea una igualdad, pues es que el psi 0 sea el psi 0 real y el psi 1 sea el psi 1 verdadero, o sea, el que se quiere, la solución, pues. Pero sí, o sea, tienes razón, aquí solamente esto es una ecuación real. Y como lo decía, pues únicamente es una igualdad si los psi son la solución exacta al problema. Y nosotros pues podemos generalizar esto o este principio variacional a todos los tiempos y considerar la siguiente desigualdad, ¿cierto? Que es una desigualdad que ya considera todos los tiempos sobre los cuales puede transitar el sistema cuántico. Y pues tenemos esa desigualdad que nos da un principio variacional. Más explícitamente, nosotros podemos construir un operador que viene de esta forma, donde ese psi es el mismo estado de historia que ya vimos anteriormente, y vamos a identificar las siguientes cosas. O sea, cuando uno hace esta operación se da cuenta de que esta primera parte naranjita es 2, que esta otra parte de acá es ese valor de verdecito de arriba, y que este valor azulito es la propagación en el tiempo hacia atrás, ¿sí?
Yo, yo no estoy seguro, pero yo creería que uno puede hacer otros principios variacionales que me satisfagan la misma desigualdad de arriba, pero que el operador de abajo se vea de forma distinta. Uno lo puede hacer. La cuestión es que esta forma de hacerlo le va conectando tiempos consecutivos. Digamos que el operador que está en esta suma, la suma sobre t de abajo, es un operador que le conecta por bloques le va conectando tiempos consecutivos. Entonces yo creo que no estoy seguro, pero intuitivamente creo que es lo que esta gente estaba pensando cuando hizo este principio variacional y cuando propuso este hamiltoniano, que es el de la línea de más abajo. Es el hamiltoniano que está ensanduchado entre los phis. Entonces, Una cosa, sí, cuando usted hace, o sea, bueno, le entiendo más o menos cómo pasa la línea 1 a la 2, pero hay que como valores esperados en T de esos U. O sea, ¿eso qué? O sea, ¿T no toca U? O sea, no me queda claro eso. T no toca U, T no toca U porque T es un operador, T es la parte del reloj, U es un operador que actúa solamente sobre el espacio, el subespacio del sistema físico real, es decir, la evolución temporal es sobre el sistema físico real. Este U Sí, 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 está sí, claro. definido en el subespacio de Hilbert del sistema físico Ok, ok. real. Vale, vale, sí. Vlado, una claridad. Eso que acabas de decir no lo comprendo bien. ¿Por qué tú dices que lo que tienes dentro del paréntesis es un hamiltoniano? Si es un operador de evolución. Es un hamiltoniano, o sea, tú estás fijando el tiempo sub t, o sea, el operador de evolución es una matriz, ¿cierto? Sí, correcto. Yo puedo considerar que, o sea, si yo considero un operador de evolución, yo puedo considerar ese operador evolución como un hamiltoniano de... Ah, no, perdón, espérate. No, ese no es un operador. No, perdón. El operador de evolución nunca va a ser un hamiltoniano porque no, pues si le sacas el hermítico conjugado te da otra cosa. Entonces, la cuestión está en que el operador que está ensanduchado es un operador que es hermítico y Eso por lo sí. tanto lo puede ver uno como un hamiltoniano. De A hecho, no es pesar de que hermítico, los no no lo es sean. hermítico, es justamente lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cómo? No es hermítico porque tienes U, y U no es hermítico, U es unitario. Sí, pero es que es hermítico porque tú no estás considerando el U solito, sino que estás considerando el U, pero también la operación inversa, el U daga, que te devuelve en el tiempo. Sí, el operador es el operador realmente. Lo que pasa es que no se ve claro de la restricción que tienes. Ah, claro, tienes Pero un... no se ve claro de la restricción, porque fíjate que si tú vas arriba a la ecuación, tú no puedes factorizar el mismo estado a derecha y a izquierda. O sea que realmente ese operador no es como U0 más U0 daga. O sea, si eso fuera como un hamiltoniano, yo podría ponerlo como un U sub n, ¿cierto? Más U sub n daga, y eso sería hamiltoniano. Pero en la parte de abajo no se ve tan claro que eso sea así, ¿no? Por ejemplo, si tú coges el término, naranja es claramente hermítico, ¿cierto? Tienes TT, tienes proyector. No, yo no estoy juzgando que lo que tienes abajo no sea un operador hermítico, eso está claro. Ok. Lo que estoy diciendo es que vienes en un discurso donde propusiste una ecuación que es tu ligadura. Y esa ecuación que es tu ligadura no está relacionada con un hamiltoniano directamente. Es verdad.
porque tú no puedes factorizar los estados a derecha y a izquierda para Sí. obtener una cosa de la forma U más U daga. Entonces, Ajá. digamos que la analogía con que eso que tienes abajo es un hamiltoniano, pues yo no la veo. O sea, si es un operador hermítico, pero de ahí a que sea un hamiltoniano, no veo cómo. No, pues es decir, hamiltoniano en el sentido de que yo puedo considerar, yo puedo definir un sistema físico para el cual ese operador que es hermítico es un hamiltoniano, ¿sí? En ese sentido es que digo yo que lo podemos, el nombre lo podemos promover a un hamiltoniano. Y ahora lo que Pero no, ok, eso te lo acepto, pero no sé si hay un mapeo entre lo que traes antes y eso que tienes después. O sea, mi molestia sigue no. en la No, misma no lo hay. No hay un mapeo entre eso de antes y eso de después. Y es porque lo que está abajo es construido a mano. O sea, cuando tú haces el sándwich te da lo de arriba, pero tú puedes poner otras cosas abajo y cuando hagas el sándwich te va a dar de nuevo lo de arriba. O sea, correcto. no es un mapa, sino es más como una cosa que ellos proponen, que cuando haces el sándwich te da lo de arriba, pero que no es lo único que puedes hacer abajo para que te dé lo de arriba. Ok, ok. Es eso. También me incomoda un poco eso porque de cierta manera no es, bueno, no sé si me incomoda, es decir, me parece curioso que uno, por lo menos yo estoy acostumbrado a las deducciones que son limpias, pero acá es como yo propongo esto porque funciona, ¿sí? Porque me da lo de arriba y para lo que quiero me funciona, me da un principio variacional. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que este estado psi va a ser un estado base de... cuando uno hace el sándwich aquí, va a obtener lo de arriba, pero va a obtener la igualdad, no la desigualdad. Cuando el psi es variacional o cuando es cualquier otro estado, va a obtener la desigualdad. Es decir, psi para esta cosa que yo llamé el hamiltoniano este de la mitad, este operador hermítico, este psi por construcción va a ser el estado base de ese hamiltoniano. ¿Sí? Y esa es como toda la idea. La idea es que uno puede construir un estado base a mano, perdón, construir un hamiltoniano a mano, de tal forma que que ese phi, perdón, estaba diciendo psi, que ese phi sea el estado base de ese hamiltoniano. Y no solamente eso, sino que además la energía de ese estado base es exactamente cero. Es decir, que muy rara vez uno en la mecánica cuántica uno sabe cuál es el estado base, la energía del estado base. Aquí lo sabemos con exactitud. Entonces es otra ventaja de este principio variacional. Sin embargo, hasta el momento no hemos visto en ninguna parte cómo nosotros ponemos un estado inicial del sistema físico, es decir, el psi sub cero no sabemos cómo ponerlo, porque aquí puede ser cualquier cosa y siempre vamos a obtener la evolución de ese cualquier cosa, es decir, vamos a tener un estado psi, un estado phi degenerado del sistema grande con el reloj. ¿Eso que acabo de decir es claro o quedó alguna duda de eso? Sí es claro, pero digamos que yo quiero que tomes conciencia de un asunto que es delicado, ¿no? Y es que en la construcción de la ligadura ya automáticamente hay un error involucrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál error? ¿A qué te refieres? Es decir, cuando yo impongo una ligadura para generar un método variacional, yo estoy asumiendo un ansatz. Y ese ansatz tiene un error. O sea, ese no es el estado base exacto.
Tú hablas sobre el phi. Claro, es decir, tú estás proponiendo una función de prueba y la vas a minimizar, ¿no? Bajo un ansatz de ligadura. Pero eso, si yo hiciera el problema con una diagonalización, por ejemplo, si fuera posible una diagonalización, yo obtendría el estado exacto. O sea, lo que voy a hacer es una aproximación al estado. Ah, sí, a partir de ahora. Sin embargo, aquí lo que quiero que quede bien claro es que nosotros, o sea, ¿cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo de todo esto es que yo pueda tener un estado como phi que sea separable para que si yo quiero acceder al estado psi sub t en cualquier t, yo coja mi estado phi y lo proyecte sobre el estado t que yo quiero, ¿sí? Sí, Entonces, pero la este pregunta, la estado, pregunta que yo te hago es, ¿qué tan bueno es ese estado? en principio, o sea, en principio, tú quieres ese estado es porque te queda fácil evaluarlo, te No, queda no, fácil. eso está claro, un método Ya. variacional, esa es la ganancia, ¿no? Ajá, Pero la pregunta es, ¿qué tan bueno es? ya. Es Porque que, obviamente es un estado del que tú desconoces todo. ajá, sí. Ok, sí. Listo, sí, sí, sí. Sí, claro, uno no sabe, por ejemplo, si ese hamiltoniano que uno saca, si es un hamiltoniano cuyo espectro de energía bajito es muy apeñuscado, ¿no? Porque si es muy apeñuscado es difícil tratarlo, mientras que si es mucho más espaciado es más fácil distinguir realmente cuál es el estado base. Sí, y la pregunta es, en las técnicas variacionales, uno puede a priori hacer un estudio del error. ¿Tienes idea de si en estas técnicas ellos han mirado eso? Sí, 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 hay un, no lo recuerdo, en el paper hay uno de pronto si quieren, si ahorita nos sobra tiempo lo podemos revisar, es un párrafo, pero sí, sí hay Ok, un tratamiento del error. vale. Pero hasta acá, o sea, hasta acá, la idea es que nuestro phi va a ser un estado variacional, hasta acá no lo es, hasta acá es una cosa exacta, ¿sí? Y nosotros lo que hemos hecho, ¿Hasta dónde dices tú que es o exacto? sea, hasta acá el planteamiento es, me gustaría tener un estado phi de esta forma y construyo un hamiltoniano para que ese phi sea su estado base. O sea, hasta acá si uno coge este hamiltoniano de acá, que está abajo, en la última línea, y uno lo diagonaliza exactamente, uno va a encontrar el estado phi. Ese es el estado base de ese sistema. Si uno lo diagonaliza de forma exacta, ¿sí? Pero en general no va a ser, pues no va a ser posible. En general no lo puede uno diagonalizar de forma exacta y por lo tanto va a obtener una aproximación a ese estado base. Entonces esa es la motivación. La motivación es yo quiero tener un estado como phi y construyo un hamiltoniano de tal forma que phi es el estado base exacto de ese hamiltoniano. ¿Sí? Entonces voy a hablar ahora de cómo poner ahora un estado inicial, el que nosotros queramos. Entonces aquí esta ecuación al hamiltoniano, a este hamiltoniano que acabamos Claro, de construir, le vamos a llamar C, ¿sí? claro. ¿Sí? O devolvete el anterior un momentico que tiene una pregunta en esa última línea. Eh, el obtener ese estado base sin conocer phi, o sea, decir lo que dice Herbert, de poner un ansatz cualquiera, ¿cierto? Sí, Y minimizar esa función que tenés arriba, supongo que es completa con el 2, ¿cierto? Ok. sí, Eh, ¿Cómo eso asegura de que los grados de libertad T y phi no se mezclen? No se puede mezclar, ¿cierto? O eh, sea, no puede dar un estado entrelazado phi. sí, no, sí lo hay. Sí lo hay porque es que mira que el estado phi no es separable. O sea, cuando tú consideras el estado phi completo, él no Sí, es separable. O sea, tú no puedes separar una parte física y una parte de reloj. En cada tiempo t sí lo puedes separar, pero en conjunto no. Por eso lo escribes como una suma, ¿sí? pero Eh, suma, sí, tienes razón. O sea, en general eso no es un estado separable, de hecho es un estado
Mezclado. muy entrelazado. Sí, entrelazado, perdón. Pero cuando tú proyectas en un estado, en solamente un estado del reloj, ahí ya los puedes separar, ¿sí? Claro, la medición. Exacto. Ujú. Ok. Listo. Entonces, bueno, les decía que la suma que está aquí a la derecha sin contar el C0 es lo mismo que teníamos antes. Entonces a este nuevo hamiltoniano lo llaman ellos C, le ponen el nombre C, pero aquí es importante que estamos metiendo un multiplicador de Lagrange, que es ese C0, que es el que nos va a ayudar a meter el estado inicial. Y lo metemos de esta manera. Lo metemos así porque esto lo que nos quiere decir es cuando el sistema, el reloj, está en el tiempo cero, entonces lo que queremos es que el estado del sistema esté en el estado psi cero. Ese psi cero nosotros lo ponemos, el que nosotros queramos, ¿sí? Y este C0, cuando no es así, vean que cuando en el tiempo cero nosotros no tenemos el estado inicial que nosotros queremos, la energía de ese operador C0 va a ser 1, mientras que cuando tengamos el estado inicial en el tiempo cero, la energía va a ser 0. Entonces, funciona como un multiplicador de Lagrange, simplemente metemos ahí otro término para que fijemos ese grado de libertad en el tiempo cero, que es el que nos interesa fijar. Y pues quedamos simplemente con el problema de minimizar la energía de todo el sistema. Pero me estoy dando cuenta que acá cambié de phi a psi minúsculo, perdón. O sea, este psi minúsculo hace cuenta de todo el sistema más el reloj. Y lo que se quiere minimizar entonces es esto, es la energía de este hamiltoniano grande. Es un hamiltoniano construido a mano, pero que nos dicta la energía que nosotros queremos definir sobre el sistema chiquito más el sistema, más el reloj. ¿Listo? Entonces, eso es lo que queremos hacer. Ese es el principio operacional y por ahí es por donde vamos a minimizar. Juan, estoy viendo que ya voy 50 minutos. No sé si quieres revisar lo de la grabación para hacer una nueva o... Él se va a parar por ahí en 15 minutos, entonces a la 1:10 lo paramos. Listo. Yo estoy pendiente. Listo, entonces vamos a mirar un par de ansatz variacionales. El primero es el ansatz que está mirando el paper y el otro es la ya conocida Restricted Boltzmann Machine. Estamos usando otros también, pero hoy les voy a hablar solo de estos dos. Vlado, Entonces, pero espera, para quedar claro, ese principio variacional que propones te asegura el ordenamiento temporal que mencionaba Juan, ¿cierto? O sea, sí, sí. sí, Ajá. listo. Listo, entonces, bueno, tenemos ahora este Variational Quantum Circuit, que esto es como una red neuronal cuántica. O sea, bueno, creo que ya hemos hablado harto de computación cuántica en este seminario, entonces ya creo que todos deben tener como una buena idea de cómo funcionan. Básicamente uno en el circuito cuántico mete unas compuertas. La idea es que esas compuertas, como a la izquierda se muestran dos qubits, dos líneas horizontales, y en la de abajo ponemos un cuadrado con un parámetro teta, y la idea es que ese es un parámetro o en general va a ser un conjunto de parámetros que nos va a hablar sobre el conjunto de transformaciones que le vamos a hacer al estado inicial para obtener un estado final. Es decir, en el computador cuántico tenemos, en este caso, dos qubits y vamos a aplicar una serie de compuertas que va a modificar el estado inicial de esos dos qubits. El estado inicial en un computador cuántico usualmente es el estado trivial, el estado producto cero. Entonces tenemos cero en el primer qubit, producto tensorial por cero en el segundo qubit. Y al final la idea es que terminemos con un estado de dos qubits, pero que sea un estado arbitrario, ¿no? Que nosotros podamos preparar cualquier estado al final y con este estado final es el que vamos a utilizar nosotros para evaluar el valor esperado del hamiltoniano este que acabamos de construir
Y después el método variacional lo que nos dice es que debemos modificar o hacerle un ajuste a esos parámetros para minimizar ese valor esperado. Entonces esto lo podemos ver en la gráfica de la derecha un poquito más. Aquí entonces miren que tienen otras compuertas ahí con unos números x1, x2, θ1, que es una compuerta que actúa sobre dos qubits y θ2. Y después lo que se hace es que se tiene, de ahí se utiliza, se hace una medición como para hacer una tomografía del estado. Y lo que se hace es, con esa tomografía del estado, se calcula el valor esperado de B. Bueno, esto lo tomé de Penny Lane, por si no lo conocen, es una librería de la empresa Xanadu, que es una librería muy buena para hacer Quantum Machine Learning. La cuestión es que uno puede calcular las derivadas del valor esperado con respecto a los parámetros y uno puede ajustar esos parámetros para minimizar la energía, ¿sí? Entonces, es realmente muy sencilla la idea. Como les digo, entonces, se tienen unos parámetros, se calcula el valor esperado de un operador, se minimiza el valor esperado de ese operador moviendo los parámetros y se mueven los parámetros utilizando pues las técnicas usuales del campo de Machine Learning como backpropagation y esas cosas, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna pregunta sobre esto o paso al siguiente? Bueno, el siguiente, entonces el otro ansatz variacional que estamos utilizando es este, que es una Restricted Boltzmann Machine. Entonces la Restricted Boltzmann Machine funciona, también lo he mencionado de pronto en algunos otros seminarios, pero una recapitulación. Tenemos, es una red neuronal de dos capas. Entonces tiene la capa visible y la capa oculta. Y uno tiene conexiones entre la capa visible y la capa oculta únicamente y no entre los nodos de cada capa. Entonces, uno que puede hacer, ustedes saben que el estado base, básicamente uno lo puede escribir como una suma de estados o de kets que son elementos de la base canónica en la que uno escribe el hamiltoniano, ¿sí? Entonces uno, esos elementos de la base canónica los mete aquí en la capa visible y uno puede calcular para una Restricted Boltzmann Machine, uno puede calcular una cosa que se llama la energía de la Restricted Boltzmann Machine, que recibe un vector de neuronas visibles y otro vector de neuronas ocultas. Y uno puede calcular la energía conjunta de las dos, pero en particular uno puede estimar la probabilidad de una configuración de entrada, una configuración del espacio de Hilbert. Uno la puede calcular simplemente haciendo una suma sobre todas las neuronas ocultas, sobre todos los valores posibles de las neuronas ocultas. Y en el caso particular de las RBMs, estos numeritos que entran o sea, los números que asumen las neuronas visibles y las neuronas ocultas son binarios. Entonces, eso hace que uno, cuando calcule esta sumatoria sobre todos los valores posibles de las neuronas ocultas, uno en realidad no tenga que hacer esto numéricamente, sino analíticamente. Entonces, hay una ecuación, mejor dicho, el resumen de todo esto es que con una RBM uno puede calcular la probabilidad de un elemento del espacio de Hilbert de una forma analítica que computacionalmente no toma mucho trabajo, ¿sí? Entonces es otro ansatz. Comparemos un poco lo de antes con lo de ahora. Lo de antes, uno en el circuito cuántico va modificando el estado cuántico completo del sistema. Y aquí en esto lo que estamos haciendo, o sea, bueno, al final del estado cuántico uno tiene la tomografía le dice básicamente las amplitudes de probabilidad de cada uno de los elementos del espacio de Hilbert. Aquí lo que tenemos es básicamente como una función, una caja negra, a la que le metemos un elemento del espacio de Hilbert y nos saca su amplitud de probabilidad. Aquí lo estoy mostrando como la probabilidad, pero en realidad nos puede sacar es la amplitud de probabilidad. ¿Hay alguna pregunta sobre esto?
pasamos ya a los resultados. Bueno, voy a pasar a los resultados. Entonces, les voy a hablar, entonces ahora sí, de cómo el grupo de Carleo utiliza los computadores cuánticos para resolver el problema. Entonces hacen lo siguiente. Aquí a la izquierda van a tener ustedes que para cada estado del reloj, el estado 0, 1 hasta el tiempo n, ellos van a tener una función de onda psi del sistema físico. Recording is on. Listo, continuamos entonces. Entonces les decía que uno tiene va construyendo, al menos en la cabeza, un sistema cuántico que lo que hace es acoplar el reloj con el sistema físico en varios de los tiempos. Eso es lo que se tiene a la izquierda. Después lo que se hace es que se construye el operador C que vimos anteriormente. Ese operador C es un operador definido sobre todo el espacio de Hilbert, el del sistema físico más el del reloj. Y lo que se hace ahora también es considerar un estado variacional, que es un estado variacional que lo van a definir los parámetros del circuito cuántico. Entonces eso es lo que ven ustedes ahí como prepare, ¿sí? En la parte derecha. Después, ¿qué es lo que se hace con esa preparación? Lo que se hace con esa preparación es que se mide el valor esperado de C, es decir, la energía de ese sistema. Y lo que se hace en el computador clásico ahora es hacer un cálculo de los gradientes de ese valor esperado con respecto a los parámetros y ajustar los parámetros para minimizar ese valor esperado. Entonces, eso se hace cíclicamente hasta que converja el algoritmo. Y al final lo que vamos a tener, ese algoritmo se llama el Variational Quantum Eigensolver, que es un algoritmo cuántico que sirve para encontrar estados bases de hamiltonianos. Y entonces después lo que se hace es que ya cuando converge esa cosa, lo que se tiene al final va a ser un estado que va a ser un estado que va a separar, que va a describir el estado del sistema en cada uno de los tiempos. Y como inicialmente habíamos dicho, lo único que ahora tenemos que hacer es proyectar el reloj sobre uno de los tiempos para obtener el estado del sistema en ese tiempo. ¿Listo? Ahora bien, aquí adentro pues hay aproximaciones, está la aproximación del ansatz, pero también hay aproximaciones, como lo mencionaba Alejandro, hay aproximaciones de esa U. Esa U hay que troterizar, porque no hay otra manera de meterlo en compuertas, pues al menos en un circuito finito. Entonces se troteriza y se hace esa aproximación, pero esa aproximación realmente es muy buena, es decir, no se pierde prácticamente nada con respecto a la evolución exacta. Y este ansatz, solo para mostrarles, digamos, cómo es eso, se ve así. Entonces, este es un ansatz que tiene unos operadores G. Esos operadores G son operadores, son compuertas cuánticas que actúan sobre qubits IJ. Aquí los IJ son qubits asociados al sistema físico y los números A son asociados al reloj, ¿sí? Entonces tiene unos qubits meramente físicos y qubits meramente asociados al reloj. Y o sea que una pregunta, la cantidad de qubits que necesitas como escala, ¿según qué? Según el número de pasos de tiempo que quiera. Por ejemplo, si yo tengo n qubits dedicados al reloj, voy a tener 2 a la n pasos en el tiempo. Es decir, yo con muy poquitos qubits puedo tener
un grid muy fino de la evolución temporal, ¿sí? Pero no debería ser lineal, o sea, un qubit No, por cada tiempo, ¿no? no porque los grados de libertad, o sea, el reloj tiene T estados, ¿cierto? Ujú. Sí. ¿Cuántos estados posibles tiene? ¿En cuántos qubits puede uno meter T Ya, ya, estado? ya. En logaritmo 2 de T Ujú. qubits. Ya, ya, Entonces, ya, ya. entonces de hecho, es exponencial, ¿no? Es cierto. Ah, ok, sí, claro, entiendo. Y me Listo. imagino que el resto de qubits sí van dependiendo del tamaño del sistema. Y los otros qubits que asociados al sistema físico son el número de qubits, ajá, del tamaño del sistema. Entonces, para que sea un poco más explícita esta fórmula, porque está un poco maluca, esta es la compuerta G. La compuerta G son unas rotaciones en X y en Y. O sea, ustedes saben que cada qubit lo podemos representar en la esfera de Bloch y uno puede rotar en esa esfera sobre los ejes X, Y y Z. Aquí estamos girando sobre X y Y con 4 ángulos que podemos girar, 2 ángulos para el qubit de arriba, 2 ángulos para el qubit de abajo, y al final aplicamos esta lineecita que es una compuerta CNOT, una control NOT, que es la encargada de fabricar el entrelazamiento entre los dos qubits. Entonces, estas compuertas que aquí se ven aplicadas a 2 qubits arbitrarios, se aplican a todas las posibles combinaciones de 2 qubits que hay ahí, como lo dicta la ecuación de la izquierda, esa productoria. Listo, entonces les voy a mostrar así los resultados. Ellos lo que hacen es estudiar el sistema, el modelo de Ising con campo magnético transverso, que es ese que se encuentra a la izquierda, ¿sí? Entonces, ustedes tienen un montón de spines y los spines, ellos interactúan con sigma z, ¿cierto? Y también hay un campo magnético externo que se encarga de voltear los spines con sigma x. Entonces, ese es el hamiltoniano del sistema físico. Y aquí en este panel del centro lo que se muestra entonces es la evolución, por ejemplo, de la magnetización. Ustedes ven ahí que hay una leyenda de la evolución exacta, la evolución con 2, 3, 4 y 5 qubits dedicados al tiempo. Y pues pueden ver ahí los punticos que básicamente para todos la evolución de la magnetización va pues de acuerdo a la solución exacta. Y en la de abajo lo que ven es la infidelidad entre el estado, el estado final y el estado, ¿cómo se llama? Y el estado variacional, ¿cierto? Entonces lo que ven ustedes es que, por ejemplo, no hay un patrón regular de que a mayor pasos de tiempo, menor la infidelidad. No se ve ese patrón tan claro, pero por ejemplo, sí es bastante estable que uno ve que por ejemplo, para NA igual a 2, que serían 2 qubits, es decir, 4 posibles tiempos, uno lo que tiene, vean, es una infidelidad bastante baja del orden de 10 a la menos 4 casi constantemente, ¿sí? Y después ya comienzan a bailar un poquito más los resultados. Nosotros hemos replicado esto con la Restricted Boltzmann Machine y también obtenemos pues, resultados relativamente buenos. Las infidelidades que nosotros obtenemos es del orden de 10 a la menos 2. Y bueno, ¿cuál es, por ejemplo, una de las situaciones que hemos nosotros sufrido al intentar reproducir estos resultados con redes neuronales en vez de con circuitos cuánticos? La cuestión principal es que cuando uno, bueno, en general en el Machine Learning, uno lo que quiere es
poder encontrar aproximaciones a distribuciones de probabilidad arbitrarias. Y esas aproximaciones, entonces, el primer requisito es que tienen que tener la capacidad de expresar esas distribuciones de probabilidad arbitrarias. Eso se le llama la expresividad, ¿sí? Y lo otro es, bueno, si es expresivo, si un modelo es expresivo, la otra pregunta es, ¿se puede entrenar? Es decir, ¿hay un algoritmo capaz de modificar los parámetros de la función variacional de tal forma que uno pueda llevar al modelo a describir una distribución de probabilidad arbitraria? Entonces son esos dos elementos. Una pregunta. Sí. En esta gráfica, ¿valdría la pena, más allá de calcular el valor esperado de un observable o de algún operador, por qué no se hace la comparación si se tiene el modelo exacto con el estado? Ajá. Porque, digamos, una cosa interesante sería ver si efectivamente las probabilidades individualmente dan bien. Ya. Ok. Sí, no, de hecho a mí se me olvidó, no sé por qué se me olvidó meter eso en esta presentación. Pero sí, o sea, creo que esto lo vimos contigo, Herbert, Sí, pero nosotros hicimos unas tomografías de las probabilidades correcto, sí. y sí, qué lástima. Bueno, de pronto ahorita que acabe la presentación lo intento Bueno, buscar y rápido. lo otro que quería decirte, llama la atención que la fidelidad no es monótona con el Ajá, número n sub a. sí. Ujú. ¿Eso por qué ocurre? O sea, ¿cuál es? Yo la verdad pienso que esta gráfica que ellos hicieron es una gráfica de un solo entrenamiento. Es decir, em, cuando, en general, cuando uno entrena, en este caso que ellos están entrenando un circuito variacional, eso es un proceso estocástico, ¿sí? Entonces, uno lo que debería hacer si tiene el tiempo y el poder computacional es entrenar el mismo problema con distintas semillas aleatorias iniciales, porque usualmente los parámetros con los que se inician son parámetros aleatorios, ¿sí? Que tienen cierta estructura, pero los números como tal son aleatorios. Entonces, lo que uno en general debería hacer es, para cada n sub a, debería uno hacer muchas corridas con distintas semillas diferentes y presentar después pues una línea promedio con su distribución, si quiere pues mostrar la distribución también. Pero esas líneas promedios se deberían ver mucho más suaves y debería haber un patrón mucho más diciente, ¿sí? Porque claro, aquí uno no ve nada. O sea, bueno, lo único que ve es que en general la infidelidad es del orden es más baja que 10 a la menos 2, ¿sí? Sí, pero fíjate que, por ejemplo, en n sub a es 2 órdenes de magnitud más grande que, por ejemplo, en n sub a igual a 4 es 2 órdenes de magnitud más grande que en n sub 2. Entonces, Sí. digamos que el tamaño de la cadena podría, es decir, puedes estarle pegando aquí a unos donde la cosa es buena, Ajá. pero podría eventualmente volverse muy mala, ¿no? Claro, sí. Que eso no, que eso tampoco, a mí me parece que O eso sea, es cuando el comportamiento no es un monótono, cualquier cosa puede pasar, ¿no? exacto, y que eso es precisamente lo que queremos ahí resaltar nosotros en el paper, y es que cuando uno presenta estos resultados, uno tiene en la medida de lo posible que hacer el mayor esfuerzo por mostrar la robustez del modelo, ¿sí? Es decir, aquí ellos muestran pues resultados buenos del circuito cuántico variacional, pero en general no hay una idea por detrás de realmente si yo quiero reproducir los resultados desde cero, ¿voy a obtener esos resultados o es que ellos encontraron una semilla muy específica para la cual sirve muy bien? ¿O cuál es la cosa? Lo que nosotros nos hemos dado cuenta con las RBMs, bueno, con RBMs y otros modelos que se llaman modelos autorregresivos, es que en general este problema es bastante difícil, que a medida que uno aumenta
que ahorita les voy a mostrar bien por qué. A medida que uno aumenta el número de spines, de qubits asociados a el tiempo, el estado final es cada vez más demandante de Landsats. O sea, demanda muchos más recursos de Landsats y por lo tanto es cada vez más difícil de entrenar. Porque, bueno, en principio las RMs o los modelos autorregresivos pueden ser muy, muy expresivos, pero entrenarlos es otra cosa, ¿sí? Entonces, voy a pasar rápido a mostrarles otro par de un resultado también interesante del paper del grupo de Carleo, y es que, bueno, ustedes saben que este modelo de Ising pues tiene una transición de fase que se muestra en la magnetización, en donde uno tiene un estado ferromagnético, en donde todos los espines están alineados, y pasa uno a un estado desordenado, ¿cierto? En donde cuánticamente el estado de cada spin digamos que comienza a ocupar a medida de que uno va hacia el límite termodinámico y a campos magnéticos altos, uno lo que tiene es que los spines en general empiezan a ocupar es el estado más o el estado menos, ¿sí? Y que en magnetización, pues eso tiene magnetización cero. Entonces, esta es una gráfica ahí de cómo escala esa curva de magnetización con respecto al tamaño de la cadena de spines que se tiene en consideración. Pero algo muy interesante que ellos estudian es una transición de fase dinámica, que tiene, pues, digamos, como el mismo espíritu. ¿El espíritu cuál es? Que uno puede arrancar, o sea, uno puede hacer que su estado inicial esté en la fase, por ejemplo, ferromagnética, ¿sí? Y después lo que uno hace es que en el tiempo t igual a 0, o sea, antes de t igual a 0, uno tiene su estado en ese estado ferromagnético, y en el tiempo t igual a 0 lo que uno hace es prende el campo magnético, en lo que solamente se llama un quantum quench. Entonces uno hace este quench en tiempo igual a 0, prende el campo magnético, un campo muy alto, y mira cómo evoluciona el sistema. Y en particular uno puede calcular una cosa que se llama el Loschmidt echo, que es esto de aquí arriba, que es el módulo cuadrado de la proyección de psi en el estado cero, es decir, ese estado ferromagnético sobre el que se encuentra en el tiempo t. Y lo que uno estudia aquí es cómo va cambiando la tasa de ese Loschmidt echo a medida que uno va aumentando el tamaño del sistema. Entonces, este D aquí arriba es el tamaño del sistema, cada vez es más grande, toma uno el límite cuando D se va para infinito. Y lo que uno ve entonces es que a medida que uno le va dedicando más y más spines a la cadena de spines, uno va viendo esto que ustedes ven ahí en esta gráfica, y es que esa lambda va a tener una no analiticidad en algún tiempo, y eso lo que nos dicta es precisamente una transición de fase, ¿cómo se llama? Dinámica. Esa transición de fase es periódica, ¿cierto? Ocurre, o sea, por ejemplo, digamos que ocurre en 1.5, debería volver a ocurrir en, ¿qué? ¿Como 4.5? No, no es periódica, no es periódica porque, o sea, el hamiltoniano, la evolución hamiltoniana en general es periódica, pero aquí estamos considerando un quantum quench. Es decir, Ok, claro. él va a evolucionar desde el estado ferromagnético, ahora el hamiltoniano lo va a llevar, o sea, va a decirle, no, o sea, ese estado no puede sobrevivir en este sistema físico, entonces se lo va a llevar a otro estado, ¿sí? Cuando llegue a ese otro estado, de pronto ahí sí tiene cosas periódicas, ¿sí? Ya. Pero él nunca va a volver a ser ferromagnético. Ya entiendo. Listo. Me voy a saltar esta gráfica que es un conteo ahí de compuertas CNOTS. Esto me parece más interesante. Y es ya el estudio como tal de qué tan complicado necesita ser el ANSATS para poder expresar el estado base, ¿sí? Entonces hay dos paneles acá. Vamos a considerar el del panel de la izquierda.
Entonces ustedes saben que en economía uno tiene una cosa que se llama el índice de Gini, y ese es un número que en la economía cuantifica qué tan concentrada es la riqueza, ¿sí? Entonces ustedes tienen muchas personas y supongan que nadie tiene ni un peso excepto una persona que tiene pues todo el dinero de esa sociedad. Esa es la concentración máxima de riqueza que puede haber, y eso se le asocia a un índice de Gini igual a 1. Cuando uno tiene la otra situación en donde todas las personas de esa sociedad tienen exactamente la misma riqueza, entonces uno tiene un índice de Gini igual a 0 y habla sobre una equidad absoluta en esa sociedad. Aquí vamos a hablar de lo mismo, sino que en vez de personas son estados del espacio de Hilbert y en vez de riqueza es la probabilidad. Entonces, un índice de Gini 1 nos va a decir que toda la probabilidad es asignada a un solo estado del espacio de Hilbert. Y cuando tenemos un coeficiente de Gini que tiende a 0, lo que nos dice es que la probabilidad está regada por todo lado. ¿Cuál es la cuestión? La motivación de uno utilizar estados variacionales realmente es que uno usualmente en la naturaleza ve que el estado base es un estado que usualmente la gente llama que es un estado que vive en una esquina pequeña del espacio de Hilbert. Eso quiere decir que hay muy poquitos estados del espacio de Hilbert, de la base canónica, que se necesitan para describir el estado base, ¿sí? Entonces, transferido a este lenguaje del coeficiente de Gini, si uno tiene un índice de Gini 1, significa que el estado base es un estado de la base canónica. Y cuando el índice de Gini es 0, significa que, pues que básicamente la probabilidad está regada por todo lado y que todos, o sea, es necesario considerar todos los elementos del espacio de Hilbert para poder describir el estado base. Entonces, índices de Gini bajito nos dicen que el estado base no está en una esquina o que la esquina del espacio de Hilbert no es pequeñita, mientras que Ginis que van hacia 1 nos dicen que sí, el sistema tiene un estado base pues bien concentrado en un solo o en un subconjunto muy pequeñito de estados de la base. Entonces, aquí lo que vemos es que si uno aumenta el número de espines físicos y disminuye el número de espines asociados al tiempo, entonces es como la parte de la derecha hacia abajo, uno tiene índices de Gini altos, es decir, que para esos casos en particular, el estado base del sistema completo, incluido el reloj, va a ser un estado que está en una esquina muy pequeñita del espacio de Hilbert. Pero a medida, para cualquier número de espines físicos, si uno le mete más espines asociados al tiempo, lo que uno va a terminar teniendo es una esquina del espacio de Hilbert cada vez más grande, es decir, ya no va a ser la esquina pequeñita, sino una cosa más grande. Y eso se ve resaltado en el panel de la derecha también. En el panel de la derecha, nosotros lo que hacemos es contar el porcentaje o la razón de elementos de la base del espacio de Hilbert que se necesita para explicar el 99% de la probabilidad del estado base, ¿sí? Entonces es el efecto contrario al que se ve en el izquierdo. ¿Qué significa? Que a medida que yo tengo más espines de tiempo, voy a necesitar más porcentaje del espacio de Hilbert para poder definir el estado base y la conversa, ¿no? Entonces, esto es importante porque nos está diciendo que este problema de evolución temporal como un problema de estado base es un problema muy, muy complicado de resolver. Precisamente porque se necesita se necesita una porción muy grande del espacio de Hilbert. Y eso complica mucho las cosas, y lo que nosotros estamos o queremos mostrar en este paper que estamos preparando es que precisamente
empíricamente mostramos evidencia de que el entrelazamiento, no solamente el entrelazamiento, es decir, por ejemplo, ustedes pueden tener el estado 1, 1, 1, 1, 1, 1 más 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ese es un estado máximamente entrelazado, pero es muy fácil de describir porque solo necesita uno, dos elementos de la base del espacio de Hilbert. Aquí no solamente es altamente entrelazado, sino que además involucra muchos estados. Entonces, pues sí, este es como hacia donde nosotros queremos enfocar este estudio, que es hacia mostrar, bueno, primero que uno en general debería mostrar en los papers de este tipo de cosas, de estados cuánticos de red neuronal, uno debería mostrar la robustez de los modelos, que pocas veces se hace. Y lo otro, pues, es mostrar que el problema de entrenamiento se vuelve muy difícil a medida de que se aumenta ese entrelazamiento y el involucrar muchos más estados de la base del espacio de Hilbert. Vlado, pero es eso de que haya un problema pues de que la porción del espacio de Hilbert que uno necesita, digamos, muestrear, realmente es un problema, pero para utilizar un variational Monte Carlo, no como un circuito, ¿no? Tal vez que el aumentar el número de spines de tiempo que uno use, pues le va a aumentar los qubits para el circuito cuántico, pero no es tan grave como en el variational Monte Carlo. Exacto. Sí, es así, exacto, y la razón es porque el circuito variacional no. Bueno, el circuito Okay. variacional también tiene sus cosas, o sea, yo creo que también se extiende el circuito variacional. La razón es muy simple. Cuando uno va a estimar el valor esperado, aquí se están viendo la pantalla de Sí, variación, sí. ¿cierto? Cuando uno va a estimar el valor esperado con un computador cuántico, uno tiene que hacer medidas, o de cierta manera uno tiene que, no necesariamente hacer la tomografía del estado, pero tiene que hacer medidas para calcular ese valor esperado. Y esas medidas también van a crecer exponencialmente con el número de qubits. Entonces, a pesar de que aquí, en principio, uno trata con el estado en el espacio de Hilbert completo, para acceder a ese estado hay que medir un montón de veces y ese proceso de medición es el difícil. Y eso es lo que muchas veces no dice tampoco la gente. O sea, la gente habla de que la computación cuántica le permite uno resolver problemas que son intratables o inmanejables en un computador clásico, y eso es verdad. El problema es sacar el resultado del computador Exacto, sí. cuántico. Ok, claro. Entonces, yo creería que también afecta a esta representación. Bueno, la afectación más obvia ahorita mismo es que pues, los computadores cuánticos que hay no sirven para hacer esto. O sea, no sirven. Y tampoco se puede hacer simulación de estos circuitos cuánticos, pues porque es casi que simular el espacio de Hilbert completo, ¿no? Entonces, tampoco se puede. Claro, no entiendo. Entonces, ¿eso cómo lo hicieron? Esto lo hicieron para un sistema pequeño. Entonces, Ah, aquí consideran una cadena de 6 espines, de hecho. o sea, con 6 spines son Ah, capaces, pero para un problema real Entonces, no. mira que aquí tienen 6 espines y máximo NA igual a 5. O sea, máximo tienes 11 espines. Sí, Y o sea, una matriz de 2 a la 11 tú la puedes perfectamente sí, eso lo hace fácil uno de forma en un normal. computador clásico. Entonces, es una simulación en un computador. ok, eso te iba a preguntar, eso no es en un computador real, sino un simulado. Ajá, Ok. sí. Y ellos después hacen una cosa, pues, rarísima en un apéndice, y es que dicen, bueno, vamos a considerar un modelo de error, o sea, es sí, un modelo de error del circuito cuántico para ver qué tal se comporta nuestro algoritmo frente al error. Y pues el modelo de error incluye algunos términos de Lindblad y toda la cosa, pero pues sí, al final dicen, vean, no da tan mal, ¿sí? Pues si la pregunta es si no da tan mal, ¿por qué no lo hacen en un computador cuántico real que ya
pues, que se conoce, ¿no? O sea, que hay computadores cuánticos ahora de 11 qubits. Y pues la respuesta es sencilla, porque el modelo de ruido no modela bien el ruido real de un circuito cuántico real. Y que eso también lo hemos visto también en el trabajo que hemos hecho con Fabio, y es que nosotros hicimos algunos experimentos en computadores cuánticos reales con poquitos qubits, con 3, 4, 5 qubits, y el error es horrible. O sea, los modelos de error que IBM tiene para sus computadores para nada simulan el error real que uno ve. Entonces, aquí hay otro llamado, digamos, a un grupo como el nuestro que está tan interesado en sistemas cuánticos abiertos, y es generar modelos de error. Es una cosa muy, muy complicada. Cada vez la gente avanza más en eso, pero en general es muy complicada, y es porque asumen cosas muy débiles que en la realidad no son así. O sea, en la realidad los procesos de decoherencia son mucho más fuertes, por decirlo así. Entonces uno no puede, no sé, tratar un sistema de 60 qubits y decir que un qubit sufre de error independientemente del estado del resto. Eso, pues, ustedes saben que no es válido. Pero bueno, eso es todo lo que les quería hablar hoy. Pues le agradecemos mucho a Vladimir su seminario el día de hoy, muy bonito, como ven, una herramienta muy potente que promete muchísimo.